Bueno, em, en vista de que este momento nos tocó la virtualidad, vamos a arrancar el nuevo tema y ya en la presencialidad pues terminaríamos nosotros el tema que estábamos tratando del ciclo pasado, que es el tratamiento y el manejo de la tromboembolia pulmonar y las neumonías asociadas a cuidados de la salud. Entonces ese punto quedaría pendiente para cuando una vez que estemos de la presencialidad terminar con el tema. Vamos a arrancar con un tema que es la fisiología del aparato cardiovascular. No sé si ustedes pueden ver en pantalla si está compartido. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a acordarnos un poquito del aparato cardiovascular, la fisiología y obviamente vamos a deducir la fisiopatología en el aparato cardiovascular para implementar la semiología. De tal manera que con el reconocimiento de los signos vitales, de los signos vitales y de las manifestaciones, tanto sintomáticas como en el examen físico, establecer un diagnóstico cardiovascular y ejecutar un tratamiento, que es el objetivo que nos trazamos en esta clase. Entonces, nosotros vamos a empezar indicando que el aparato circulatorio y en general el aparato cardiovascular se encarga del transporte de sustancias por todo el organismo. Acuérdense que el sistema cardiovascular va a circular lo que es la sangre y un sistema alterno que es el sistema linfático por el cual va a circular la linfa. Entonces nosotros vamos a estudiar el sistema cardiovascular, teniendo como eje central el corazón y los vasos sanguíneos que van a generar el movimiento circulatorio de esta sangre a través de este circuito cerrado. El órgano central que impulsa la sangre es el corazón. Las arterias van a dar presión a este sistema de sangre y las venas van a dar compliance, o sea, la capacidad de almacenaje de la sangre. El sistema arterial va a terminar en los capilares venosos. Los capilares venosos van a generar el intercambio de sangre e intercambio de nutrientes entre la sangre y el intersticio. Y obviamente, una vez que intercambian, los líquidos tienen que retornar hacia las venas y las venas nuevamente hacia el corazón, cerrando este circuito cerrado. Entonces, aquí ustedes pueden ver una revisión anatómica del aparato cardiovascular, en donde tenemos nosotros al corazón en su conjunto, con sus cavidades, la aurícula izquierda, la aurícula derecha y sus dos ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El corazón van a salir dos arterias grandes. Del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, la arteria aorta. Y estas se van a ir ramificando hasta, en varias arterias, hasta llegar al sistema capilar. En el sistema capilar se va a producir el intercambio de sustancias necesarias para el funcionamiento de las células. Y a su vez, de los capilares venosos van a llegar líquidos provenientes del intersticio cargados en sustancias de desecho para ser eliminados posteriormente. Las venas van a ir confluyendo para llegar a las aurículas. A nivel derecho, a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, y a nivel izquierdo, a través de las venas pulmonares. Entonces, este es el sistema con el cual tiene la circulación de sangre el aparato cardiovascular. ¿Qué características tiene este sistema cardiovascular? Pues este sistema cardiovascular tiene una característica de la que la circulación sanguínea es cerrada. O sea, la sangre jamás sale de los vasos sanguíneos. Eso es una característica, ¿no? La sangre circula por este sistema cerrado en el cual pues únicamente salen los líquidos hacia el intersticio y esto es a nivel capilar, tanto sobre todo en los capilares sistémicos.
y la sangre retorna a través de las venas cerrando el circuito. Para esto, el corazón implementa doble sistema de circulación, una circulación de sangre que va hacia los pulmones y una circulación de sangre que va al resto del organismo. Perdón, un segundito. Entonces tenemos este sistema doble de sangre que pasa por el corazón, ¿no? Tanto las cavidades derechas que van a impulsar la sangre hacia los pulmones para que ésta sea oxigenada en los mismos, como nosotros vimos en el interciclo pasado, y las cavidades izquierdas que a su vez van a enviar la sangre oxigenada al resto del organismo, que se denomina la circulación mayor, y a nivel pulmonar la circulación menor. Entonces, estos dos son sistemas de circuito cerrado, ¿no? Es doble porque tenemos dos cavidades, derechas e izquierdas, que van a circular sangre venosa a nivel pulmonar y sangre arterial al resto del cuerpo manejado por las cavidades izquierdas. Otra característica importante es que esta circulación sanguínea es completa. La sangre oxigenada y la desoxigenada, por lo general, en condiciones fisiológicas, no se mezclan. ¿Por qué digo por lo general? Porque ustedes saben que a nivel de la circulación bronquial hay un pequeño shunt fisiológico donde sí las venas bronquiales drenan hacia los vasos sanguíneos pulmonares y obviamente es una sangre venosa que se va a mezclar con las venas pulmonares, perdón, y generar este shunt fisiológico que habíamos visto. Entonces, la parte derecha del corazón solo bombea sangre desoxigenada. Entonces, aquí ustedes pueden ver de color azul la sangre derecha proveniente de las venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, la cual es bombeada por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar, pues luego de la capilarización, va a recibir oxígeno de los alvéolos y esta sangre oxigenada circula por las venas pulmonares, donde la sangre oxigenada va a ser impulsada por el ventrículo izquierdo hacia el resto del organismo y esto cierra el círculo, ¿no? Luego de que se capilariza para ceder oxígeno a los tejidos y recoger el CO2 que llega nuevamente hacia las venas para cerrar este circuito. Esto es una característica de la circulación sanguínea. No sé si tienen ustedes alguna pregunta o alguna inquietud hasta el momento. Alguna pregunta o alguna duda que ustedes tengan de este tema que estamos revisando sobre las características del aparato cardiovascular. No, no hay preguntas. Vamos a continuar avanzando en la presentación. Entonces aquí ustedes ven esquematizado la circulación mayor y la circulación menor. En la circulación menor, como ustedes pueden ver, la sangre es recogida de todo el sistema venoso sistémico a través de dos venas grandes que desembocan en la aurícula derecha.
la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior drena la sangre de la cabeza y de las extremidades superiores. La vena cava inferior, a su vez, lo hace de la cavidad abdominal y de las extremidades inferiores. Una vez que la sangre llega a la aurícula derecha, a través del sistema valvular pasa hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, a través de el infundíbulo, va a separar a través de unas válvulas, en este caso la válvula pulmonar, va a llevar sangre a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se va a dividir en dos, una para el pulmón derecho y otra para el pulmón izquierdo. Y estas a su vez se van a ir ramificando de acuerdo a los lóbulos de cada uno de los pulmones, de los lobulillos, y va a capilarizarse para formar la unidad alveolo capilar que habíamos visto en el ciclo pasado, y mediante el sistema de ventilación, perfusión, hacer la hematosis. ¿Qué es la hematosis? El intercambio de gases entre el alveolo y la sangre. La sangre se carga de oxígeno y elimina CO2. La sangre proveniente del sistema venoso es una sangre desoxigenada. Es una sangre que va a ser oxigenada a nivel del alveolo. Una vez Sí, oxigenada a nivel del alveolo, se dirige hacia las venas pulmonares. Las venas no, pulmonares vaya van a porque sí, confluir, sí, claro, te vas a invitar. Por eso se está sacando a ti la vuelta. Ay, no, ñaña, no, vaya. Ajá, porque no sé, alguien está hablando, no sé si tiene alguna pregunta. No. Entonces, las venas pulmonares van a drenar a través de 4 venas pulmonares, 2 provenientes del pulmón izquierdo y 2 provenientes del pulmón derecho. Total, 4 venas pulmonares que van a drenar a nivel de la aurícula izquierda. Aquí se cierra la circulación menor. Entonces, la circulación menor se cierra a nivel de la aurícula izquierda. Y a nivel de la aurícula izquierda empieza la circulación mayor, la cual va a drenar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, separados por la válvula mitral en este caso, va a llegar al ventrículo izquierdo y a través de la válvula pulmonar que va a separar la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a enviar o a impulsar la sangre a través de la arteria aorta. Esta a su vez va a sufrir varias subdivisiones o van a salir varios ramos para dirigir la sangre hacia el resto del organismo a través de las arterias musculares que van a ir dividiéndose en arteriolas. Las arteriolas a su vez se van a producir metarteriolas y estas se van a capilarizar. Las capilares arteriales sistémicos van a enviar oxígeno desde la sangre y líquidos hacia el intersticio, y a su vez van a recoger a nivel de los capilares venosos estos líquidos que salieron hacia el intersticio y el CO2 y productos de desecho del metabolismo de las células hacia los capilares venosos. Los capilares venosos se van a ir uniendo, formando vénulas, después venas de primer o segundo orden, hasta que finalmente van a desembocar o van a llegar a la vena cava superior y a la vena cava inferior, y así se cierra este circuito, ¿no? Este doble circuito que es completa, que es cerrado, en ningún momento se escapa sangre hacia los intersticios, solo se escapa o se produce la salida de líquidos, o sea, de suero. Entonces, esto es lo que representa esta lámina, la circulación menor y la circulación mayor. Entonces, estas son las características de este tipo de circulación y ustedes pueden ver detallado que la sangre llega a los órganos, oxígenos y nutrientes y vuelve al corazón con las venas que confluyen a las venas cavas y esta hacia la aurícula. Entonces, cuando llega a la aurícula, se cierra la circulación mayor y empieza a través de la aurícula
hacia el ventrículo la circulación menor. Entonces, estos son estos dos tipos de situaciones. El corazón, a su vez, es un órgano que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, separados por un sistema valvular, que se les conoce con el nombre de válvulas auriculoventriculares, llamándose tricuspidia, las válvulas que separan la aurícula derecha del ventrículo derecho, y mitral, la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Estos dos ventrículos van a enviar la sangre a nivel de la arteria pulmonar, separado por la válvula pulmonar, y el ventrículo izquierdo a la arteria aorta, que la separa la válvula aórtica, las dos conocidas también como válvulas sigmoidas. La apertura y el cierre de estas válvulas, sobre todo el cierre de las válvulas, nos va a dar los que conocemos con el nombre de los ruidos cardíacos. El primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido, el cierre de las válvulas sigmoides, pulmonar y aórtica. Entonces, este es el sistema de circulación sanguínea, tanto la circulación mayor como la circulación menor. Vamos a repasar un poquito lo que es la morfología del corazón y las características que tiene el corazón en una anatomía macroscópica. Ustedes acordaránse que el corazón es una estructura muscular. A la estructura muscular lo vamos a conocer con el nombre de miocardio. Una característica importante de este miocardio es que es músculo estriado desde el punto de vista morfológico, pero funcionalmente este miocardio funciona como un músculo lisio, como un sincitio. Entonces, esto es una característica del miocardio. Rodeando a este miocardio tenemos una envoltura del corazón que se le conoce con el nombre de pericardio, que tiene 2 hojas, la hoja del pericardio visceral y la hoja del pericardio parietal. Y en el interior tenemos nosotros que está tapizado las cavidades cardíacas por una estructura que se le conoce con el nombre de endocardio. Entonces, por lo tanto, el corazón tiene 3 capas. El endocardio que tapiza las cavidades cardíacas, el miocardio que es la parte muscular del corazón y el pericardio que es una estructura serosa que envuelve al corazón. Entonces, aquí ustedes pueden ver la estructura del corazón. El corazón tiene una distribución que va desde arriba hacia abajo. Va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, y de atrás hacia adelante. Esa es la característica de distribución del corazón. El corazón se localiza por detrás de la pared externo-costal, en el mediastino medio, y como ya había mencionado, con su eje longitudinal dirigido de atrás hacia adelante, de la derecha hacia la izquierda y de arriba hacia abajo. Está situado entre los pulmones por delante de la columna vertebral y del esófago, apoyado sobre el diafragma. El ápex o punta está dirigido hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, proyectándose a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, línea hemiclavicular. La aurícula y el ventrículo derecho ocupan la porción anterior del corazón, mientras que la aurícula y el ventrículo izquierdo se localizan posteriormente. Esto es lo que quieren decir. Miren, aquí si ustedes ven, tenemos al ventrículo derecho, que está en la porción anterior, la aurícula derecha que está acá, que también está en porción anterior, y el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda están lateralmente o posteriormente a estas cavidades. Esta es la distribución habitual del corazón. La posición del corazón varía con la constitución de cada paciente.
y con el proceso de inspiración y expiración. Toma una posición vertical durante la inspiración y en los individuos longilíneos, o sea, en los individuos delgados, y una posición horizontal durante la expiración y en las personas que son muy robustas, hablemos de personas pícnicas, ¿no? Entonces, esto es una característica. Y nosotros tenemos que diferenciar estas características anatómicas cuando nosotros evaluemos al tipo de paciente en lo que estamos trabajando. O sea, eso significa que el corazón se verticaliza en las personas delgadas y se horizontaliza en las personas gruesas, ¿no? En las personas con importante panículo adiposo. Entonces, estas son características del corazón. Entonces, tenemos ya el corazón con cada una de sus partes, ¿no? La aurícula izquierda se encuentra, esta es la aurícula izquierda, se encuentra al lado del bronquio izquierdo y al lado del nervio laringio recurrente. Y esto es importante porque muchas veces la dilatación de esta cavidad puede desplazar al bronquio hacia arriba y comprimir el nervio laringio recurrente. Como ustedes saben, los nervios laringios recurrentes van a inervar a la laringe y obviamente las cuerdas bucales. En algunas ocasiones, cuando la aurícula es muy grande, muy gigante, desplaza el bronquio y comprime el nervio laringio recurrente, nos puede dar una característica clínica como es la disfonía en pacientes cardíacos. Una pequeña superficie ventricular está en contacto con la pared torácica y el resto se encuentra en contacto con los pulmones. El corazón va a tener esta localización y la mayor parte se encuentra a nivel retroesternal. Si ustedes hacen se imaginan, por aquí se encuentra el diafragma, ¿no? El diafragma que va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces aquí tenemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Y podemos ver también anatómicamente este surco que se llama el surco interventricular, por el cual está discurriendo el sistema arterial y venoso que va a irrigar el corazón. Aquí tenemos la descendente anterior, que es una arteria proveniente de la coronaria izquierda, y por la base vamos a tener la descendente posterior, que se encuentra en el surco posterior. Acá también podemos nosotros establecer a la vena cava superior, que se encuentra aquí, a la vena cava inferior. Podemos ver nosotros a la arteria aorta en sus porciones, la porción ascendente, el callado de la aorta, y acá se dirige la porción descendente. Aquí también podemos nosotros ver a la arteria pulmonar. En los orificios de la arteria pulmonar, aquí la arteria pulmonar izquierda y para acá iría la arteria pulmonar derecha, y también podemos ver a las venas pulmonares. Entonces, en estas estructuras nosotros vamos a ir estableciendo. El peso del corazón va a variar considerablemente con la edad, con el género, la superficie corporal, la altitud geográfica y la actividad física que tiene cada persona. Al nacer aproximadamente el corazón en el adulto sano, en el varón pesa alrededor de 300 gramos, en la mujer alrededor de 250 gramos y al nacer el corazón pesa aproximadamente 25 gramos. Entonces, en el nacimiento nosotros tenemos un peso aproximado del corazón de 25 gramos, en el hombre alrededor de 300 gramos y en la mujer de 200 gramos, ¿no? Obviamente estamos hablando de una persona de 1,70 y 70 kilos, pero esto va a variar de acuerdo a las características de edad, de género, de superficie corporal, a la altitud geográfica en la cual vive y a la actividad que desarrolla. Eso significa que una persona
que es deportista de gran rendimiento va a tener un corazón mucho más grande que aquella persona que no desarrolla actividad física. A nivel de altura, las personas que vivimos en ciudades de altura, y mientras más alto, mayor, vamos a tener un corazón con mucho más peso que aquellas que viven a nivel del mar, ¿no? Entonces son características que nosotros tenemos del corazón. Entonces, en el hombre 300 gramos, en la mujer alrededor de 250 y en el nacimiento alrededor de 25 gramos de peso del corazón. Entonces, aquí ustedes pueden ver ya el sistema del corazón que está irrigado por dos arterias que nacen directamente de la aorta, inmediatamente por encima de las válvulas aórticas, ¿no? Tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha va a dar un ramo importante que es la arteria descendente posterior que va a ir por el surco interventricular posterior y la arteria coronaria izquierda va a dar la descendente anterior o arteria interventricular anterior y también nos va a dar la arteria circunfleja. ¿Por qué se llama circunfleja? Porque va a dar alrededor. Una característica importante es que alrededor del 60 al 70% de la arteria pulmonar, de la arteria coronaria derecha, va a dar ramos para el nódulo sinusal. El 20% restante proviene de la arteria, de la coronaria izquierda. La arteria coronaria descendente posterior va a irrigar la pared del ventrículo derecho y también va a irrigar la cara diafragmática del ventrículo izquierdo y a su vez el tercio posterior del tabique intercostal, o sea, a esta estructura. La descendente anterior va a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo y los 2/3 anteriores del septo interventricular. Y la arteria circunfleja va a irrigar la pared lateral, por lo general, del ventrículo izquierdo. Entonces, ustedes acordarán que habíamos mencionado que el corazón tiene caras. Aquí tenemos nosotros la cara anterior, la cara lateral, lateral alto, lateral bajo, y la cara diafragmática. Y obviamente tenemos el septo. Entonces, de tal manera que, de acuerdo a lo estudiado, podemos definir que si se obstruye la descendente posterior, vamos a tener probabilidades de infarto del ventrículo derecho y de la cara diafragmática. Por eso es que en medicina nosotros decimos que cuando tenemos un infarto de la cara diafragmática, también tenemos que hacer derivaciones derechas para descartar infarto del ventrículo derecho. Y la descendente anterior, cuando se infarta, va a dar origen a los infartos anteroseptales y la circunfleja a los infartos laterales, sobre todo laterales altos. Entonces, esto es una característica de la circulación del corazón, la circulación a través de las coronarias. Y obviamente, como vemos acá, también van a drenar a través del sistema venoso, las arterias y las venas interventriculares, y también vamos a tener las venas que van a drenar la sangre del corazón. Aquí tenemos la vena, sobre todo la vena magna de Galeno, que va a drenar a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Este sistema venoso drena a nivel directamente a la aurícula derecha. Aquí ustedes pueden ver un gráfico del corazón, ¿no? Con sus diferentes partes. Aquí tenemos el pericardio, envuelto el corazón, es una serosa, incluso en la parte posterior también tiene un componente graso. En el interior está cubierto por rugosidades que se les conocen como papilas o músculos papilares, sobre todo más acentuado a nivel de los ventrículos que en las aurículas, y eso se conoce con el nombre de endocardio. Y la parte muscular, la parte del músculo estriado, pero con función de músculo liso, una función de sincicio, entonces tenemos al miocardio.
Entonces, que son las tres estructuras de las cuales están cubiertas el corazón. Aquí también podemos nosotros apreciar las válvulas, ¿no? Aquí la válvula mitral y acá podemos la válvula aórtica, ¿no? Y por acá tenemos las aurículas, la aurícula izquierda y más acá la aurícula derecha. Una consideración importante es que el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa muscular que el ventrículo derecho. Entonces, las aurículas, cuando están funcionando, las aurículas van a proporcionar alrededor del 25% de llenado ventricular. Cuando se contraen, tienen un papel de reservorio, acumulan sangre durante la sístole ventricular para verterlo luego a los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares que habíamos mencionado, la tricuspidia y la mitral. Las paredes auriculares son delgadas y la superficie cavitaria es lisa, excepto en las orejuelas, donde presentan columnas carnosas que se les conoce con nombre de músculo pectíneo. Aquí ustedes pueden ver la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces, en este segmento tenemos musculatura pectínea. La aurícula derecha recibe sangre de las venas cava superior e inferior y del seno coronario, donde desembocan las venas coronarias, ¿no? Presentan válvulas rudimentarias en la desembocadura de la vena cava inferior, que se conoce como las válvulas de Eustaquio, y del seno carotidio, donde tenemos nosotros las válvulas de Tevesio, esto como curiosidad. La aurícula izquierda recibe sangre de las 4 venas pulmonares y la expulsa al ventrículo izquierdo por la válvula mitral. El tabique interauricular es muscular, excepto una porción media delgada y fibrosa que, vista desde la aurícula derecha, se presenta como una depresión remanente de la fase fetal, que es la fosa oval, el remanente del ostium secundum. No sé si ustedes se acuerdan de la circulación fetal, donde estaba abierto el osteo secundum, y obviamente ya en el adulto tenemos la fosa oval, que es un remanente del osteo secundum, ¿no? Entonces, eso es el tabique interauricular que separa las venas, las cavidades auriculares derecha e izquierda. Cuando permanece está abierto el ostium secundum después del nacimiento, se le conoce como comunicación interauricular, que ya es patológico. Los ventrículos, que estábamos viendo nosotros por acá, tienen la forma ovalada. La base de este óvalo corresponde al anillo de válvulas mitral. La cavidad ventricular izquierda es menos trabeculada que la cavidad derecha, con una pared aproximada de 8 a 12 milímetros de espesor del ventrículo izquierdo, en contraste con el ventrículo derecho, que únicamente tiene de 3 a 4 milímetros. Esto quiere decir que la musculatura del ventrículo izquierdo es entre 2 a 3 veces mayor que la del ventrículo derecho. Entonces, el espesor del miocardio en el ventrículo izquierdo es de 8 a 12 milímetros, mientras que el ventrículo derecho es únicamente de 3 a 4 milímetros. Entonces, ¿a qué llamamos trabeculaciones? Pues a estas bandas, ¿no? Entonces, muchas veces incluso para determinar el ventrículo derecho vamos a encontrar nosotros la diferenciación en ecocardiografía de estas trabéculas para diferenciarlos. El tabique interventricular no es sagital, sino fuertemente convexo a la derecha. Esto es por las mayores presiones que tenemos a nivel ventricular izquierdo. Y en su mayor parte es muscular, excepto en una pequeña área membranosa en su parte superior, que se halla dividida por la válvula tricúspide en dos porciones, una inferior que se llama interventricular y otra superior que se llama aurículo ventricular, que podemos nosotros observar aquí. Entonces, estas son las características del
del tabique interventricular. Entonces, el ventrículo izquierdo es ovalado. En cambio, el ventrículo derecho tiene una forma triangular, constituye una especie de media luna envuelta sobre el tabique interventricular y puede dividirse en una porción póstero-inferior o cámara de llenado en donde se localiza la válvula tricúspide y una porción antero-superior que corresponde al infundíbulo o cámara de salida de la arteria pulmonar. La línea demarcatoria entre las dos porciones consiste en bandas de músculo que forman las bandas del tabique, la banda parietal y la cresta supraventricular. A estas bandas también podemos apreciar la banda moderadora. Entonces, con la localización ecocardiográfica de estas bandas, nos permite también diferenciar entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. La banda moderadora o cintilla arqueada es un pilar de segundo orden que lleva fibras del sistema de conducción y se extiende desde la base del pilar anterior de la tricúspide, pared anterior, hasta la pared septal o interna. La mayor trabiculación del ventrículo derecho explica el anclaje de los catéteres utilizados para la implementación de marcapasos cardíacos. La aurícula y el ventrículo derecho manejan sangre venosa y se comportan como una cámara de volumen. En cambio, la aurícula y el ventrículo izquierdo son cámaras más bien de presión. A su vez, el corazón ya en su parte interna, vamos a ver si tengo una fotito por acá, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, esta es la porción que yo les había mencionado, la porción que corresponde a la póstero inferior, aquí, póstero inferior o cámara de llenado, que es esta, y una porción antero superior que corresponde al infundíbulo o tracto de salida del ventrículo derecho, que son las dos porciones. Aquí ustedes pueden ver a la válvula tricúspide y aquí a la válvula pulmonar. Entonces, las dos porciones que habíamos mencionado del ventrículo derecho, la porción póstero inferior y la porción antero superior o infundíbulo, ¿no? Aquí pueden ver ustedes la forma triangular que tiene el ventrículo derecho y aquí la forma ovalada que tiene el ventrículo izquierdo. La pared muscular mucho más grande del ventrículo izquierdo en comparado con el ventrículo derecho. Entonces, de tal manera que aquí mide de 8 a 12 milímetros y acá únicamente de 3 a 4 milímetros, ¿no? Que habíamos mencionado. ¿Qué importancia tiene el esqueleto fibroso del corazón? Entonces, el esqueleto fibroso del corazón, llamado también el anillo, que corresponde al anillo valvular, es un armazón fibrosa que ensamblan las fibras musculares que conforman sus paredes. Está conformado por 4 anillos valvulares fibrosos y las extensiones que de estos nacen. Entonces, la separación donde se asientan las válvulas es el anillo fibroso del corazón, ¿no? O los anillos valvulares. Aquí ustedes pueden observar la parte fibrosa del corazón. El resto es músculo, ¿no? Entonces, que separan las aurículas de los ventrículos y dan soporte a las válvulas cardíacas para su funcionamiento. El anillo rodea a los orificios aurículos ventriculares y en otros casos sirven de soporte a los troncos arteriales, tanto pulmonar como aórtico. Entre las extensiones importantes del esqueleto fibroso está una forma de porción membranosa en el septo interventricular que habíamos mencionado que en su porción anterior es muscular y una pequeña porción que es fibrosa, ¿no? Esto habíamos mencionado en características del septo interventricular que habíamos mencionado en este caso, ¿no? Una pequeña área membranosa en su parte superior, que ustedes pueden observar aquí, y el resto es muscular. Entonces, características anatómicas del corazón, en donde se van a instaurar el sistema de anillos valvulares, ¿no? Y para dar sostén a este sistema de anillos valvulares tenemos la porción fibrosa del corazón. ¿Qué características tienen las válvulas cardíacas? La válvula mitral y tricúspide tienen un aparato valvular
tienen un aparato valvular que constan de los elementos, el anillo fibroso que habíamos mencionado, las válvulas como tal y las cuerdas tendinosas que ustedes pueden ver aquí, que estas son las cuerdas tendinosas que se anclan al borde libre de la válvula y a los músculos pectíneos que tenemos de primero y segundo orden. Aquí tenemos los músculos pectíneos, ¿no? Que es característica de los ventrículos. Entonces tenemos aquí las cuerdas tendinosas, las valvas libres como tal y lo que tenemos, el anillo fibroso que rodea a la válvula. La TIC cúspide presenta tres valvas, una anterior, una media occipital y una posterior, que es la característica de la válvula tricúspide. La mitral, en cambio, presentan dos válvulas, una anterior o aórtica y otra posterolateral. La anterior es la más grande y contribuye a su forma y límite entre las cámaras de entrada y salida del ventrículo izquierdo. Aquí ustedes pueden ver la aórtica y la posterolateral. Posterolateral, la anterior o aórtica y la posterolateral. ¿Por qué es posterolateral? Porque miren ustedes, se ubica la parte lateral del ventrículo y en porción posterior comparada con la válvula anterior. Y aquí separa, mire, la cavidad de llenado y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sostenido por los anillos valvulares. Entonces, esta es una característica de las válvulas mitral y de la válvula tricúspide, ¿no? Acuérdense que presenta una anterior, una media occipital y una posterior. Las válvulas semilunares o sigmoides están formados por tres valvas cada uno. Aquí ustedes pueden ver las válvulas aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, constan de tres valvas cada uno. El borde libre, algo engrosado de estas válvulas, permite su cierre hermético durante el retroceso de la sangre sin permitir que éste escape a los ventrículos. El objetivo de estas válvulas es que la dirección del flujo sanguíneo sea unidireccional. Eso significa que si una vez pasan a las aurículas hacia los ventrículos, en el momento en que se produce la sístole, no regrese hacia las aurículas. Y una vez que la sangre en sístole es enviada hacia las arterias, la sangre no retorne nuevamente hacia los ventrículos mediante este cierre hermético que tienen las válvulas. Acordaránse que la válvula tricúspide y la válvula mitral tienen cuerdas tendinosas que se anclan a nivel de músculos pectíneos de primero y segundo orden. En cambio, las válvulas sigmoides únicamente tienen un engrosamiento de la válvula en la porción medial que permite el cierre hermético. Aquí no están rodeadas de músculos pectíneos, ¿no? Sino únicamente es el borde libre que se cierra de manera hermética, evitando que la sangre retorne hacia los ventrículos. La válvula aórtica se inserta en tres pequeñas dilataciones de la pared arterial, que se conocen con los nombres de senos aórticos de Valsalva. En la pared de estos senos correspondientes a las válvulas derecha e izquierda se encuentran los orificios de origen de las arterias coronarias, que se le conoce como ostium coronario, tanto para la coronaria derecha como para la coronaria izquierda. Señores, señoritas, estudiantes, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud hasta el momento. Preguntas. Si está claro, si están acordándose, esto es un pequeño resumen. Si estamos claros. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante ir reconociendo esta estructura? Porque después nosotros ya cuando hablemos de miocardio, de endocardio, de pericardio, vamos a ir buscando patologías, ¿no? Y la funcionalidad de cada uno de ellos, así como también la circulación coronaria es importante y tanto la circulación mayor como la circulación menor también tiene su importancia. Vamos a dejar hasta ahí la clase para continuar